Hola amigos, bienvenidos a el magazine Portugal TV, la educación que merecemos. Hoy les presentamos una reflexión sobre la historia de Colombia. Buen día. El día de hoy quiero hacer una reflexión sobre la independencia de Colombia. Y para ello, pues he tomado algunos datos históricos. Por ejemplo, el 20 de julio de 1810 como el grito de independencia con el suceso del florero de Llorente. Una situación curiosa que da pie a reflexionar sobre un hecho que evidentemente estaba sucediendo, pero que tiene toda una composición bastante curiosa y folclórica a su alrededor cuando se habla de la discusión por un florero que da inicio a un proceso de independencia. Cómo se articuló una situación para que fuera propicio el momento para iniciar un levantamiento y una voz que se fue extendiendo y se fue haciendo popular. Otro dato curioso es que el 6 de agosto de 1810 se declara la independencia absoluta de Mompox, siendo el primer pueblo en declararse totalmente libre de España, y su consigna era ser libres o morir. Queda a entender eso, que efectivamente el proceso de independencia no es un proceso unificado de todo un territorio, de toda una nación, sino que se fueron dando distintos conatos de independencia que al final desencadenaron en lo que hoy en día pues es nuestra historia. Bueno, como primer dato. Otra situación que también tiene que ver con esos sucesos que a veces tomamos de un lado y del otro y los conectamos sin estar necesariamente relacionados, y donde también se toman consignas o frases célebres que van a pasar a la historia sin saber si realmente fueron pronunciadas por sus protagonistas o son más bien la composición de quien redactó la historia. Por ejemplo, el grito de Manuela Beltrán en la plaza donde comienza el levantamiento comunero el 16 de marzo de 1781, cuando dice viva el rey, abajo el mal gobierno o muera el mal gobierno. De ambas formas se encuentra en distintos relatos históricos esa consigna o ese grito de esta mujer. Sin embargo, a veces tomamos esos datos y los conectamos a otras situaciones sin un punto de vista crítico. ¿A dónde voy con esta reflexión? Pues sencillamente cuando dice viva el rey, abajo el mal gobierno, está reconociendo el gobierno español. No lo está criticando, no lo está demeritando, está criticando la forma como se administran las colonias y de pronto reclamando justicia. Ese es un segundo dato, o sea, la forma como tomamos elementos y anacrónicamente los relacionamos. Son elementos que no corresponden al mismo tiempo. Y un tercer elemento acá es el hecho de que se habla de que son los criollos los que van abanderando el movimiento y la revolución. Y desconocemos dentro de esta situación el hecho de que Colombia no es un país de criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en territorio americano, en este caso en el territorio colombiano. Pero ¿dónde queda la representación de los mestizos, los moriscos, los cholos, los mulatos, los zambos, los indios? Cuando al hablar de criollo no los estamos representando a ellos, e incluso en las primeras constituciones existía la esclavitud en Colombia. De hecho, conocemos datos históricos acerca de los pueblos que se crearon al huir los negros, los palenques. Ya nos da la idea de un pueblo que tiene una estratificación social, una distinción de clases, donde hay unos que gobiernan y otros que son gobernados. Entonces, esos datos nos deben llevar a pensar en qué tipo de historia estamos leyendo o cómo la estamos interpretando nosotros.
Otro dato curioso también sería, por ejemplo, el hecho de conectar el origen del Ejército Nacional de Colombia con el movimiento revolucionario. Bien sea, no, aquí no hablamos del movimiento comunero como tal, sino ya cuando se da el grito de independencia y se empieza a hablar de la Nueva Granada como un estado independiente. Pero ni siquiera en el acta de independencia figuran los nombres de los líderes que nosotros consideramos como abanderados de ese proceso de independencia: Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. Incluso la misma acta de independencia se dice que se quemó en el incendio la mayor plaza de mercado que existía hasta 1900. Supuestamente esa acta había desaparecido, ya dicen que se quemó en ese incendio, pero lo curioso es que el acta de independencia de Colombia no se pone en físico hasta 1952, cuando es reproducida ya bajo la dirección del Banco de la República, en su intención de la recopilación de la historia de Colombia y de muchos datos y documentos importantes. Entonces es necesario pues reconocer todos estos procesos para tener clara nuestra identidad y no simplemente crear una historia ficticia para poder sentirnos orgullosos de algo. Yo creo que es necesario siempre empezar por la verdad y reconocer las cosas tal como son para poder de esa manera crear identidad. Muchas gracias. Nos acompaña también Samira Bermúdez con el poema Amén de Álvaro Mutis. Amén. Que te acoja la muerte, con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de unas vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá en su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará con su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá en tus sueños, y en ellos reconocerán los signos que en antaño fueran dejando, como un cazador que en su regreso reconoce las marcas en la brecha. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día. El poema nocturno de José Asunción Silva por Wendy Ramírez. Mi nombre es Wendy Ramírez del grado 3. Este es mi video, poema nocturno segundo. Di paso a los furtivos besos. La sombra, los recuerdos, la luna no vertía. Allí ni un solo rayo temblaba si eras mía. Temblaba si eras mía, o follaje espeso, una errante luciérnaga alumbró nuestro beso. El contacto furtivo de tus labios de seda, la selva negra y mística fue la alcoba sombría. En aquel sitio del musgo, sin olor de reseda, filtró luz por las ramas cual si llegara el día. Entre las nieblas pálidas la luna parecía. Di paso los íntimos besos. Haz de las noches dulces, me acuerdo todavía, enseñó ya la alcoba, dobla tapicería. Amortiguaba el río con tus hilos espesos, desnuda tú en mis brazos, fueron míos tus besos. Tu cuerpo de 20 años entregado a nacer, tus cabellos dorados y tu melancolía. Tu frescura de virgen y tu olor de reser, apenas alumbraba la lámpara sombría los destemidos hilos de la tapicería. Di paso el último beso. Haz de la noche trágica, me acuerdo todavía, el ataúd herálico en el salón yacía. Mi oído fatigado por vigilias excesos, sintió como a distancia los impulsos. Tu mustia yerta y pálida entre la negra seda, la llama de los cirios temblaba y se movía, perfumaba la atmósfera un olor de reseda, un crucifijo pálido los brazos exudía, y estaba helada y cárdena tu hoja que fremía. Y para variar, un TikTok de Catherine Roballo. En el día de hoy le vamos a hacer un TikTok a mi papi. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta.
cuando va a verdad, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Te entrego el cheque, ay, cada vez. Te entrego el cheque, ay, cada vez. Ella me dice, ay, que lo que. Pero ella me dice, ay, que lo que. Y a ti te gusta. Y terminamos con el poema Respira la noche de Álvaro Mutis, por Diego Armando Pinto. Respira la noche, poema Álvaro Mutis. Respira la noche, bate sus claros espacios, sus criaturas en menudos ruidos, en el crujido leve de las maderas se traicionan. Renueva la noche, cierta semilla oculta en la mirada que nos sostiene. Con su leche letal nos alimenta una vida que se prolonga más allá de todo manantial despertar en las orillas del mundo. La noche que respira, nuestro pausado aliento vencido, nos preserva y protege para más altos destinos. Los invitamos a participar en nuestro magazine Calportugal TV. Por la educación que merecemos. De la galana primavera, con su sequito de aves y flores, anunciando la lívida pradera, blando engramado y música de amores. Deja, oh amiga, el nido acostumbrado, enfrente de la inútil chimenea. Ve a mirar el sol resucitado y el milagro de la luz que la rodea. Naturaleza entera estremecida, comienza a prelundir la grande orquesta y hospitalaria a todos nos convida a disfrutar su regalada fiesta. Oh, qué brisa tan dulce, yo traeré miel cáliz de las flores y a su rico festín ya irán viniendo mis verdaderos huéspedes cantores.